Señor le dio, yo sé que esa palabra va a venir de bendición para nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, muy buen día. Es un gusto tenerlos acá y un privilegio siempre poder compartir la palabra en este lugar. Nuestro pastor, sé que aunque no en el cuerpo, pero en el espíritu, él está hoy intercediendo por todos nosotros. Él le tocó hoy el privilegio en la iglesia de Quetzaltenango, por eso no nos acompaña hoy, pero sé que en el espíritu él está con nosotros. Amén. Ahí donde usted está, quiero que incline su rostro, vamos a orar para que hoy la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la está enviando. Amado Dios, te damos gracias. Bendito Señor, que sea tu Santo Espíritu el que ponga esa palabra en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que esa palabra venga a cumplir ese propósito, que esa palabra, Señor, venga con poder, con autoridad sobre nuestras vidas y que provoque ese cambio en nuestras vidas, pero que todo sea, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Amén. Y amén. Amado hermano, desde mucho antes, de hecho, me tuve que ir allá atrás un rato mientras adorábamos para orar un rato y hablar con Dios, porque créame que es una demanda para nosotros, los que estamos hoy en este lugar, porque el Señor me preguntaba, ¿cuál es nuestra fe? ¿En qué creemos? Y yo le traslado a usted ahora esa pregunta, esa interrogante. ¿Cuál es su fe? ¿En qué está creyendo? ¿A qué ha venido hoy a la iglesia? Porque tristemente, hermano, y por eso le digo, es una demanda en el corazón. Tristemente, muchos toman la iglesia como algo, como un rito religioso. Hay que ir a la iglesia. Y vienen a la iglesia. ¿Pero a qué vienen? ¿Cuál es su fe? ¿En qué está creyendo? ¿Por qué está en este lugar? ¿Por qué hace lo que hace? Porque, hermano, con todo respeto, temor y temblor santo lo digo, el venir a la iglesia no lo va a salvar. Porque la palabra no dice que Él viene por el que más veces haya ido a la iglesia. La palabra no dice que viene por los que más prédicas hayan escuchado. La Biblia dice que Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Y esa es la iglesia que se dejó preparar, esa es la iglesia que llegó atenta a escuchar la palabra de Dios, a retenerla en su corazón y a vivirla día a día. La iglesia que empezó a poner por obra lo que escuchaba. Y esos tenemos que ser usted y yo. Vivir la dimensión de la palabra. Por eso la demanda que el Señor me ponía es, ¿cuál es nuestra fe? ¿En qué estamos creyendo? Porque todos nosotros acá, hermano, de repente le ha tocado a usted ir a algún trámite y le pasan una solicitud, un formulario y le preguntan ahí cuál es su religión. Y uno pone cristiano, otros ponemos cristiano evangélico y nos hacemos llamar cristianos. Pero, ¿qué tipo de cristianos somos, hermano? ¿En qué estamos creyendo? Porque fíjese que hoy, como cristianos en el mundo, hermano, estamos divididos en muchas religiones. Se calcula que en el mundo entero hay, mire los números que encontré, 150 millones de cristianos ortodoxos, 250 millones de cristianos protestantes y 350 millones de cristianos católicos. Y todos nos llamamos cristianos.
y todos decimos creer en Cristo. Y todos decimos tener la verdad, porque ese es el problema. Nos peleamos unos con otros buscando quién tiene la verdad. Y eso es precisamente lo que ha tenido al mundo dividido, pero en nuestras denominaciones nos llamamos cristianos evangélicos, pero a nosotros nos dicen, y usted habrá escuchado, nos dice protestantes. Ustedes son protestantes. No sé si alguna vez se ha preguntado usted por qué nos llaman protestantes. Hoy rápidamente, hermano, no quiero abarcar mucho con esto, pero quiero rápidamente darle un vistazo a la historia bíblica, la historia cristiana, y por qué es que nos llaman protestantes. Eso viene del movimiento de la Reforma Protestante que se da aproximadamente en el siglo XVI. Para ser exactos, en 1517 existía un sacerdote allá en Alemania que se llamaba Martín Lutero. Él era sacerdote de la Iglesia Católica. Pero dice que Martín Lutero disciplinadamente se puso a leer la palabra y a estudiar la palabra y a analizar la palabra y a escudriñar la palabra, porque eso es lo que nos dice la palabra: escudriñen las Escrituras. Dice Josué, en Josué 1 dice: mediten en esta palabra de día y de noche. Martín Lutero dice que se puso a escudriñar y a meditar y a analizar la palabra de Dios y cayó en una revelación de la correcta interpretación de la palabra de Dios. Y entonces Martín Lutero se empezó a hacer preguntas, y Martín Lutero se fue con la jerarquía de la Iglesia Católica en aquel tiempo y les fue a preguntar: miren, ¿por qué nosotros, por ejemplo, ellos en aquel tiempo, la Iglesia Católica vendía las indulgencias? Había un señor llamado Juan Hus, que el trabajo del señor Juan Hus llevaba su libro y él iba de casa en casa. Aquí se le murió alguien, sí, fíjese que para que no vaya al infierno, usted puede pagar por la vida de esa persona que se murió, y entonces esa persona ya no va al infierno, se va al cielo. Ah, pero ya se murió, no importa, usted paga tanto, y ponían una cantidad y su muertecito es salvo. Eso era lo que vendían, fíjese, vendían indulgencias. Entonces Martín Lutero fue y dijo: miren, ¿por qué en la Iglesia Católica vendemos indulgencias si eso no lo encuentro en la palabra de Dios? ¿Por qué nosotros pedimos intercesión a otros santos si la Biblia dice que solo el Cristo es el único camino? Y Martín Lutero empezó a hacer una serie de preguntas que lo que se ganó fue que lo excomulgaran de la Iglesia Católica. Yo les recomiendo, hay una película, antes en el canal Libertador, cuando teníamos el canal la pasábamos, pero la puede buscar en la internet. Hay una película de Martín Lutero, muy bonita, que habla toda la historia. Y Martín Lutero, por estar haciendo esas preguntas del por qué hacían cosas en la iglesia que no estaban en la palabra de Dios, Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica. Él, en su iglesia allá en Alemania, pegó 95 tesis en la puerta de la iglesia donde él ministraba. Y esas 95 tesis contenían todo eso que le digo. ¿Por qué pedir intercesión a otros santos? ¿Por qué vender indulgencias? ¿Por qué si no lo dice la Biblia? Y fue un relajo. Y entonces a todo eso se le conoce como la Reforma Protestante, porque Martín Lutero protestó. ¿Por qué la práctica de la iglesia? Martín Lutero no pensaba, no quería dividir la iglesia. Martín Lutero buscaba respuestas que no encontraba en la palabra de Dios y no se las pudieron dar. Y en su lugar lo que sí hicieron fue excomulgarlo. Y esto me recuerda, hermano, a la historia de nuestra iglesia. Yo no sé, tal vez los más recientes no lo sabían, pero nosotros venimos de la línea de la Renovación Carismática Católica. Nosotros originalmente, le estoy hablando de hace como 20 años, ¿verdad, hermanos? Éramos Renovación Carismática Católica, allá nos reuníamos donde fue la iglesia después, ¿verdad? Pero
Como Renovación Carismática empezamos a hacer preguntas. ¿Por qué le tenemos que orar a la Virgen? Bueno, esperemos que venga el sacerdote, decíamos en aquel tiempo, y le preguntamos. ¿Y por qué le tenemos que pedir a los santos? Si no dice la Biblia eso. Bueno, que vengan los sacerdotes y les preguntamos. Y me recuerdo una vez que llegó el sacerdote y todos le empezamos a preguntar y el sacerdote se puso así medio loco, ¿verdad? Y no, espérense, no, momento. Ustedes están saliendo de la tangente, ustedes ya se están pasando al otro lado. No, ahorita no quiero hablar. Y se retiró bravo, no contestó nada, mire. De verdad, y eso las hermanas de años no me dejarán mentir que así fue. Nos mandó a llamar al grupo de líderes a la iglesia que llegáramos porque quería hablarnos que qué nos estaba pasando, que nos estábamos desviando de lo que la Iglesia Católica decía. Hasta que un día dijo, aquí queda prohibido que estudien la palabra a menos que esté un sacerdote de la Iglesia Católica. Pero si nosotros queremos aprender de la palabra, le decíamos, solo queremos estudiar la palabra, explíquenos entonces. Y él decía, no, ustedes ya se salieron. Y hermanos, para no hacerles larga la historia, nos pasó lo mismo que a Lutero. Nos excomulgaron de la Iglesia Católica. Guardamos con mi esposa todavía, mire la carta de excomunión. Si usted la quiere ver después, aquí está. Original de hace 20 años. Para ser exactos, tiene fecha del 20 de junio del 2002. Donde nos dicen, y le quiero leer solo un fragmento de lo que dice la carta que ellos, la Iglesia Católica, nos mandó a nosotros como grupo de renovación. Dice, esperé el tiempo prudencial, dice el ministro que firmó la carta, y he dejado pasar unos cuantos días más, teniendo en consideración la venida del Papa Juan Pablo y la canonización del Santo Hermano Pedro. Ojalá que su ejemplo nos iluminara a entender la fe y el seguimiento de Jesús. Y en todo este tiempo ninguno de los líderes del grupo de ustedes se ha molestado en venir a hablar o a aclarar. Si lo han hecho algunos de los participantes del grupo. Interpreto esto como una voluntad o decisión tomada de querer seguir a su aire y capricho, actitud de soberbia, de no aceptar ninguna obediencia ni sumisión a la jerarquía de la Iglesia Católica y por lo tanto los declaramos fuera de ella. Pero abajo, fíjese que abajo en uno de los párrafos él ponía que es por no someternos a lo que ellos como Iglesia Católica deciden, que es lo que conocemos como los dogmas de la Iglesia. Los dogmas son ideas de hombre que las han hecho leyes en la Iglesia, pero que no están en la palabra de Dios. Hermano, y aquí guardamos esta carta, mire, nos declararon excomulgados, ustedes ya no son de esta comunidad, así que por favor, y lo dice ahí, manden a quitar el rótulo de su grupo porque ya no son de esta iglesia, los declaramos fuera de la Iglesia Católica. En primera instancia asustados, ¿verdad, hermano? Y ahora ya no somos, ¿y qué vamos a hacer? Y asustados, ¿verdad, hermano? Yo me recuerdo, preocupados. Pero bendito Dios, seguimos estudiando la palabra. Y dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Y eso fue lo que pasó, hermano. Fuimos libres. Pues seguimos escudriñando la palabra, seguimos estudiando la palabra, seguimos predicando la palabra, y la iglesia se empezó a levantar, hermano. Y usted es fruto de lo que hoy nosotros un día vimos que pasó en Iglesia Cristiana Genezaret. De ahí venimos nosotros. Eso le pasó a Lutero y eso nos pasó a nosotros, porque queríamos respuestas. Por eso yo celebro que usted esté aquí, amado hermano, de verdad es una bendición. Ahora, por eso yo empecé con una pregunta: ¿en qué está creyendo? ¿Cuál es su fe? Usted tiene que estar claro de quién está creyendo. No lo que dice el hombre, no lo que dice el pastor, no lo que dice el ministro, no. La palabra de Dios. Porque a raíz de esa reforma protestante, entre las 95 tesis de Martín Lutero, mire lo que decía. Él escribió ahí esas tesis y decía: solo la escritura para la fe. Solo la escritura, no dogmas,
no ideas de hombre, no filosofía humana, solo la Escritura, solo la gracia para alcanzar salvación. Fue otra de las protestas de Martín Lutero. Solo la gracia, porque en aquel tiempo pagaban las indulgencias para alcanzar salvación. Y Martín Lutero dijo, no, solo la gracia para alcanzar salvación. Él dijo también, solo la fe en Cristo para ser salvos. Solo la fe en Cristo para ser salvos, y no hay otro camino al Padre, solo en Cristo Jesús. También él escribió entre sus tesis, solo a Dios sea la gloria, a nadie más. Y otra tesis que él puso fue, no hay sucesión, hay un solo Dios y no necesita intercesores. Esas fueron algunas de las tesis que él propuso en aquel tiempo, hermano. Y por eso lo excomulgaron, porque él buscaba la verdad. Nosotros seguimos escudriñando la verdad en la palabra de Dios, pero tenemos que llegar, hermano, al entendimiento de la palabra de Dios. Porque cuando Lutero hizo esto, hermano, siguió estudiando la palabra y entonces se dio la reforma protestante y la división de la iglesia necesaria, porque mucha gente, al igual que nosotros en aquel tiempo, empezaron bueno, ¿ahora en qué creo? Mire, de hecho, muchos del grupo de nosotros tuvieron que decidir, no, yo mejor me quedo en la iglesia católica, y se regresaron. Otros dijimos, no, pero si no estamos haciendo nada malo, estamos estudiando la palabra y queremos conocer la verdad, que alguien venga y nos explique. Pero ellos dijeron, no, ustedes ya se fueron al otro bando, ya no son de esta iglesia, no tenemos por qué explicarles nada. Y prefirieron excomulgarnos a darnos respuestas, porque no las encontraban en la palabra de Dios. Y entonces Martín Lutero, en esa búsqueda, empezó a escudriñar. Hubo gente que se quedó con él estudiando la palabra, y hubo gente que empezó a dividirse. Por eso es que hoy conocemos varias ramas de la iglesia cristiana evangélica. Está, por ejemplo, la iglesia bautista, que sale con Zwinglio, se llamó este señor que formó la iglesia bautista. Ellos se definieron en cuanto al bautismo de los niños. Entonces ellos ya no bautizaban niños que no tenían todavía la madurez y el conocimiento para entender qué era lo que estaban haciendo. Luego viene la iglesia de los luteranos, ¿sí? Los anglicanos se les llamó después, la iglesia reformada en Europa, de donde vienen los presbiterianos. Entonces la iglesia presbiteriana hoy es una rama de la iglesia cristiana evangélica. Luego salen los cuáqueros con un señor llamado Jorge Fox, que forma los cuáqueros, que también es una forma de cristianismo que hasta hoy todavía existe. Y la iglesia pentecostal, que empezó a creer ciertamente en la Biblia como la única autoridad de nuestra fe, pero también empezó a añadir el elemento del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Y hermano, pues eso es en lo que hoy estamos creyendo, usted y yo. Nuestra fe es en la palabra de Dios y en el mover del Espíritu Santo. No hay otra autoridad, ¿sí? Por eso es que nosotros aquí no le traemos encíclicas papales, nosotros no le traemos filosofía humana, nosotros no le venimos a hablar de libros, no, le venimos a hablar de la palabra de Dios. Porque es la palabra la que nos tiene que cimentar. Ese tiene que ser el fundamento de nuestra fe, ¿sí? La palabra de Dios, eso tiene que ser el fundamento de nuestra fe. En esto creemos, lo que Dios dijo, no lo que un hombre dijo, no lo que un hombre quiere, no lo que un hombre espera. Y es que lamentablemente las iglesias, aún en las cristianas evangélicas protestantes, han ido metiendo dogmas. Ahí tiene usted que hay iglesias que dictaminan que la persona que no está casada no puede tener un privilegio en la iglesia. Hay iglesias que dicen que la mujer, si viene a la iglesia, no puede entrar a la iglesia con pantalón. Hay iglesias que dicen eso. Hay iglesias que dicen que si la mujer se pinta, ya cayó en pecado. Que si se maquilla, ya cayó en pecado. Hermano,
Yo no encuentro eso en la palabra de Dios. Ciertamente la palabra dice que la mujer, por ejemplo, no se vista como el hombre. Sí lo dice. Claro, pero porque en aquel tiempo tenemos que entender que usaban túnicas, todos, ¿sí? Y solo las de los hombres podían ser blancas, inmaculadas, sin ningún ornamento. Las de las mujeres tenían que llevar algún detalle, algún bordado, algún botón, algo que las distinguiera, pero se tenía que distinguir entre hombre y mujer. Y la capa era de diferente tamaño, la que usaban sobre la túnica. Entonces la palabra cuando dice que la mujer no se vista como el hombre se refería a lo que en ese momento estaba pasando. Nunca dice que la mujer no use pantalón. Pero hoy en día algunas iglesias lo tomaron literal y la que venga con pantalón viene en pecado, entonces no entra a la iglesia. Hermano, eso es filosofía humana, eso es pensamiento de hombre, ese es un dogma. La palabra de Dios no lo dice. Nosotros tenemos que estar basados en la palabra de Dios y tenemos que tener el fundamento de nuestra fe en la palabra de Dios. Y por eso dice la palabra, acompáñenme, vamos a empezar a estudiar hoy la palabra de Dios porque es el fundamento de nuestra fe. Acompáñenme por favor a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los judíos que vivían en Roma. Romanos en el capítulo 10, verso 17. Aquí el apóstol Pablo le habla a los judíos que estaban viviendo en Roma. Y aquí quiero hacer antes un paréntesis. Hablábamos en el ayuno con los hermanos que nos acompañaron en el ayuno, que Lea cuando tiene su cuarto hijo con Jacob, le pone de nombre Judá. Judá es la tribu de donde viene el linaje de David y de David viene el Mesías, Jesucristo, de la tribu de Judá, ¿sí? Y de Judá toma nombre la nación, Judea, judaísmo, judíos. Y entonces ese nombre Judá, hermano, que quiere decir dar gloria y alabanza a Dios, fue el que dio el nombre al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿sí? Un pueblo que pudo ver las maravillas y las proezas de Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo viene y le escribe a estos judíos, mire, eran judíos, pero que estaban viviendo escondidos en Roma porque Roma andaba persiguiendo a los que decían ser cristianos. Y es donde nace el famoso circo romano, se recordará usted, en donde Herodes lo que hacía es agarraba a todos los que decían ser cristianos y los metía en un corral y ahí soltaban leones. Y entonces el circo romano era, los pobladores de Roma se divertían viendo cómo los leones se comían a los cristianos. Ese era el famoso circo romano. Entonces los judíos, temerosos por no ir a parar ahí, entonces estaban viviendo agazapados, escondidos allá en Roma. Y es tremendo, hermano, si usted lee, yo le invito, lea Romanos en el 1 y el 6, se va a dar cuenta ya con este contexto, como el apóstol Pablo les dice, es que ustedes no adoraron a Dios como su Dios. Y les dice el apóstol ahí en Romanos 1:16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y se los decía a estos judíos que estaban en Roma, porque se estaban avergonzando del evangelio, porque tenían vergüenza de decir que eran judíos y que creían en la palabra de Dios. A ellos viene el apóstol Pablo y les dice esto de Romanos 10:17, mire. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero hermano, cuando nos vamos a las versiones más antiguas, a los vocablos originales, resulta que lo que la palabra ahí decía es, así que la fe es por el oír y el entender la palabra de Dios. Cuando usted escuche la palabra, hermano, lo que tenemos que buscar es el entendimiento de esta palabra. Por eso le preguntaba yo
¿cómo venimos al culto? ¿A qué venimos al culto? Porque es tremendo, hermano, que de repente saliendo de acá le pregunten allá afuera, mire, ¿qué tal el culto? Buenísimo. ¿De qué hablaron? No me acuerdo, pero estuvo buenísimo. ¿Dónde quedó la palabra? La echamos en saco roto. Nos entró por un oído y salió por el otro. Hermano, la palabra, por eso es que oramos. Mire, por eso le decía que yo tenía una demanda en el corazón y fui a orar por usted, hermano, y para que Dios hiciera la obra, para que hoy la palabra venga a quedar grabada en nuestro corazón. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Porque la fe viene por el oír, sí, pero por el oír y el entender la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios me está hablando? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Yo lo voy a hacer. De eso se trata. Ahí es donde mi fe se va cimentando, ahí es donde mi fe se va fortaleciendo, ahí es donde voy siendo un hombre, una mujer de fe, creyendo cada vez más en lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero vivir cada vez más conforme a la palabra es vivir cada vez menos conforme al mundo, hermano. Es que dice la Biblia, el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Y lamentablemente usted y yo estamos hoy metidos en un mundo que nos bombardea con influencia, que nos quiere apartar de Dios. Comentábamos con el hermano Peter antes de empezar el curso, el culto hoy, que en estos días es frecuente ver que la gente se nos ausente, ¿va, hermano? Y así ha sido siempre, déjeme contarle, por años. Hemos visto que en noviembre, diciembre, se desaparece mucha gente. Baja la asistencia y la membresía a la iglesia. ¿Por qué será? Pareciera que agarramos formato de escolares, ¿verdad, hermano? Noviembre, diciembre, vacaciones. Puro formato escolar. Y se ausenta mucha gente en estos días, hermano. Porque el bombardeo del mundo en estos días es más fuerte, la influencia del mundo es más fuerte y nos atrae todavía las cosas del mundo. Hermano, yo le di gracias a Dios que el glorioso y combativo Deportivo Suchitepeques no clasificó, porque esa es nuestra competencia más fuerte aquí en la iglesia. ¿Sabía usted? La gente decide entre voy al estadio o a la iglesia. Ay, no, mejor voy al estadio. A la iglesia puedo ir otro día. Mucha gente lo hace así, hermano. Perdone. Lo hemos sabido. Pero, ¿por qué? Porque su fe no está fundamentada en la palabra de Dios. Pero dicen ser cristianos. ¿En qué creemos, hermano? Por eso la pregunta inicial, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra fe? ¿En qué estamos creyendo? Porque si solo estamos como asistentes a la iglesia, perdone, con todo respeto se lo digo, estamos perdiendo el tiempo. Venimos a la iglesia para escuchar palabra, creerla en nuestro corazón. Es palabra de Dios, Dios lo dijo, yo lo voy a creer, porque Dios lo dijo. Ahí está fundamentada nuestra fe, hermano. Y la fe viene por el oír y entender la palabra de Dios. Pero ¿cuál es nuestra fe? Quiero que vaya conmigo y hay una profesión de fe. Esta es una profesión de fe. Acompáñenme por favor a Primera de Pedro. Primera de Pedro en el capítulo 1, verso 18. Primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, verso 18 al 21, dice así la palabra de Dios. Y porfa, esto, hermano, es una profesión de fe para nosotros, debe serlo. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Leamos el verso 21, dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esa debe ser nuestra profesión de fe, hermano. Debemos saber esto, hermanos amados. Fuimos rescatados de la vana manera de vivir que traíamos. Yo no sé usted, pero yo traía una vana manera de vivir que aprendí de mis padres. Y no porque mis papás fueran malos, sino porque eso aprendieron de los abuelos, ¿sí? Sabe que mi papá se sentía orgulloso de decir, a mi hijo yo le enseñé a chupar, decía mi papá. Y él se sentía orgulloso de decir eso. Yo le enseñé a tomar, yo le di el primer trago. En eso se sentía orgulloso mi papá, porque eso fue lo que él aprendió. Y entonces la vida que mi papá me enseñó, que mi mamá me enseñó, es porque eso sabían ellos, porque eso le enseñaron los abuelos, porque a los abuelos eso le enseñaron los bisabuelos, porque los bisabuelos eso le enseñaron los tatarabuelos, y así nos vamos, hermano, en el árbol genealógico hasta donde usted quiera, pero traíamos una vana manera de vivir que tenemos que ir dejando, porque por eso dice que nos rescató, o sea, ya nos sacó de esa vana manera de vivir que traíamos. Hermano, para mí las navidades, el tiempo de las navidades, cuando estábamos recién convertidos, créame que con mi esposa eran tiempos bien difíciles, hermano. Porque cuando estaba en el mundo era del mundo y me la gozaba, ¿va, hermano? No había problema. Pero ya en Cristo era aquello de vamos o no vamos, pero si vamos a aguantar que estén tomando, que estén hablando malas palabras, ¿qué hacemos? Hasta que gracias a Dios un día mi papá nos echó de la casa, pues. Y no, ya van a empezar ustedes a hablar de Dios y nos echan a perder la fiesta. No, mejor se van, fuera de aquí. Y nos echaron de la casa, gloria a Dios. Entonces decidimos ya no llegar a las casas para esas fechas. Y nos quedamos mejor solos en la casa. Pero hermano, Dios ya nos rescató de esa vana manera de vivir. ¿Ya lo rescató a usted de esa vana manera de vivir? Porque el problema es que a veces, hermano, estamos con un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios. Y la Biblia dice, o frío o caliente, porque tibio, dice la palabra de Dios, te vomitaré de mi boca. Es que es tremendo, hermano, tenemos que definirnos cuál es nuestra fe, en qué estamos creyendo, a qué le tiramos hoy. Pero si decimos ser cristianos evangélicos, que verdaderamente sea la palabra de Dios la que mora en nuestro corazón, que esa palabra nos haga vivir conforme a la voluntad de Dios, para que seamos un testimonio para honra y gloria de Él. Pero hacer lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre nos diga, no un capricho humano, no. Como decía la carta del sacerdote que nos excomulgó, que por capricho queríamos hacer las cosas. No, queríamos hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Capricho era el de ellos, que querían que hiciéramos lo que ellos querían. Nosotros queremos hacer lo que la palabra de Dios dice. Que nuestra fe, hermano, porque termina esta porción en el verso 21 y dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, en nadie más. En nadie más. No hay otro camino más que Cristo Jesús. No hay otra forma de llegar al Padre, hermano. Solo en Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios mismo. Filipenses 2, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de su condición de Dios, vino a ser como uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Es Dios mismo, hecho hombre, Jesucristo, en eso creemos. Y entonces, Jesucristo es Dios. Y cuando hablamos de Jesucristo, hermano, por eso se habla de la Trinidad, de la triunidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es uno mismo, es Dios.
Y cuando hablamos del Espíritu Santo, porque eso es algo de que nos atacan a veces como iglesia cristiana protestante, que hablamos del Espíritu Santo y que puros locos gritando y que puros locos haciendo, pero nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo porque es Dios a través de su Santo Espíritu. Jesucristo antes de subir le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya para que venga otro en mi lugar. Y vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quedó hoy para guiarnos, para ayudarnos, porque es Dios mismo con nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, esa es nuestra fe, en eso creemos. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 4. Hechos en el capítulo 4, vamos a ir a los versos 10 al 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 10, dice así: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro, mire, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, por eso es que aquí no le hablamos de ningún santo, no le hablamos de ninguna imagen, no, aquí le hablamos de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo, que es Dios mismo hablándonos hoy por medio de su palabra. Amén. Pero tenemos que creerlo, por eso dice, sea notorio a todos vosotros. ¿Sí? ¿Quién es Jesucristo de Nazaret? Que dice que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Sí? Que Dios lo resucitó de los muertos. Esa es nuestra fe, en eso creemos. Porque dice la Biblia que si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe, dice la palabra de Dios. Creemos que Cristo fue a morir a esa cruz del Calvario por amor a nosotros, por amor a usted, por amor a mí. Él ofreció su vida, la entregó en la cruz del Calvario y su sacrificio expiatorio, ese sacrificio hermoso que Él hizo, nos dio a nosotros una nueva oportunidad de vida. Pero una vez que murió en la cruz, para dejar ahí, dice la palabra, clavados todos los decretos que eran contrarios a nosotros, para declararnos libres y por su sangre declararnos justos. Él, dice la palabra, que al tercer día resucitó y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, hermano. Ahí está Jesucristo ahora. Esa es nuestra fe, en eso creemos, en un Dios vivo, en la persona de Jesucristo, en un Dios vivo, en la persona del Espíritu Santo que hoy está con nosotros, mi hermano. Esa es nuestra fe. Eso es lo que creemos y eso es lo que usted y yo debiéramos de profesar en todo tiempo. Porque todos buscamos y estamos en la construcción de una mejor familia, ¿va, hermano, o no? Yo lucho y oro porque mis hijos no pasen por las penas que yo pasé, que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, mis nietos no vean el sufrimiento que yo tuve que ver para llegar a donde hoy estoy y tener lo que hoy tengo gracias a mi Dios. Pero en la construcción de ese mundo, en la construcción de ese mundo a través de nuestra familia, hermano, tenemos que saber en dónde hemos puesto nuestros cimientos, nuestra base, nosotros. Usted hoy tiene la responsabilidad. Por eso decía hace algún par de servicios, hermano, tal vez los pequeños no me van a entender, pero los que ya estamos algo lograditos sí. Se recuerda que había un político que decía, ¿usted papá? ¿Usted mamá? ¿Se recuerdan, verdad? Los pequeñitos no se van a recordar, pero hace años había un político que salía en la tele todos los domingos y nos decía, ¿usted papá? ¿Usted mamá?
Y hoy le digo, usted papá, usted mamá, usted es responsable de los cimientos que está poniendo hoy en su familia. ¿En qué está creyendo? ¿En qué está basando su fe? ¿Qué le está trasladando a sus hijos? ¿Qué le está enseñando a sus nietos? Mire, hermano, yo me gozo. Tuvimos la oportunidad de tener a mis nietos una semana en la casa, que ya andaban de vacaciones, gracias a Dios, y estuvieron con nosotros una semana. Y me gozaba, hermano, oír a mi nieta por las noches gritándome: abuelo, abuelo, no nos podemos dormir. ¿Por qué? Porque no hemos orado, me decía. Amén, oremos, pero vengan pues. Y teníamos que llegar ahí a la cama con ella y tenemos que estar con ella para orar, ¿verdad? Porque dicen, no nos podemos dormir porque no hemos orado. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Realmente les estamos trasladando nuestra fe? Porque si lo que le estamos trasladando es la vana manera de vivir que traíamos, hermano, mire, después no los condenemos, después no los critiquemos. Si nosotros hoy tenemos la responsabilidad de poner las bases sobre lo que nuestros hijos y nuestros nietos vayan a creer más adelante. Y Dios quiere, hermano, que seamos perseverantes en nuestra fe. Hoy cada uno de nosotros tiene una medida de fe, unos creerán más, otros creerán menos, ¿sí? Hay quienes ya se animan a imponer manos y creen que ya hay sanidades, hay quienes se animan hoy a hablar en lenguas, hay quienes se animan ya a profetizar. Los dones del Espíritu Santo están precisamente para los que creen, ¿sí? Y cada uno tiene su medida de fe, pero Dios quiere que sigamos perseverando día a día. Si hoy su fe, hermano, todavía no le da para creer que usted tiene el poder, y aquí es donde todos gritaban amén. ¿Todos tenemos el poder? ¿O no? Parece que no, solo 25 tienen el poder. Es que la Biblia dice, Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino, hermano, entonces usted ya tiene el poder. Créalo, créalo, ya tiene el poder de Dios, ya lo tiene usted. Y dice la Biblia, y a los que creen en mi nombre, mayores cosas harán. ¿Sí? Usted como cristiano, yo como cristiano, debemos tener señales de aquello en lo que creemos. Y si Cristo le dijo a sus discípulos, en mi nombre van a imponer manos sobre los enfermos y estos van a sanar. En mi nombre van a orar sobre los endemoniados y van a ser libres. En mi nombre van a beber cosa mortífera y no les hará daño. Poder de Dios. Eso tiene que estar hoy en la iglesia, hermano. Dios quiere una iglesia poderosa, pero el poder de Dios se manifiesta en la fe del cristiano. Cristo dijo, todo lo que pidan, todo, mire, ¿y qué es todo? Todo. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, le dijo Jesús, le será hecho. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, todo va a ser hecho. O sea, Él ya nos dio el poder, hermano, pero tenemos que ejercer ese poder. Tenemos que actuar en el poder de Dios. No, yo creo que Dios dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Así que yo en el nombre de Jesús me declaro sano. Que usted que ha estado enfermo lo crea, hermano, y va a ver cómo Dios va a sanar su vida. Pero tenemos que creerlo nosotros, hermano. No lo recitemos solo como palabrerío vano, no. Realmente que sea una profesión de fe. La palabra de Dios dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo me aferro a esa promesa. Amén. Creer que si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Así funciona esto, hermano. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Dice en Lucas capítulo 11, Evangelio de Lucas en el capítulo 11 y verso 9, cuando usted lee, hermano, y tal vez en su casa le invito a leer todo el capítulo 11, pero cuando habla desde el verso 1 en adelante, Dios está hablando a la perseverancia que como cristianos debemos de tener. En Lucas 11, 9 dice,
Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios quiere que seamos constantes. Dios quiere que no nos rindamos ante el primer problema. Oramos la primera vez y no pasó nada, entonces ya no lo hago. No, Dios quiere que seamos constantes, que seamos perseverantes en la fe, en aquello en lo que creemos, sin importar las situaciones que estemos pasando, sean buenas, sean malas, hermano, pero que creamos que es Dios en nosotros el que va a tener esa manifestación de poder. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Crea, hermano, que Dios está ahí atento al clamor del justo. Dios quiere atender su clamor. El problema es con qué constancia, con qué perseverancia, con qué fe lo hacemos. Porque a veces sucede que alguien va a orar por algún enfermo, pero desde antes de llegar a orar, bueno, oremos pues, aunque ya le dijeron en el hospital que ya no hay salvación, pero pues, igual oremos, a ver qué pasa. Y llegamos con esa actitud, no va a pasar nada, seguramente. No, mejor despídase del que está enfermo y váyase de ahí, ¿para qué va a entrar? Si vamos a llegar creyendo que no voy yo, no soy yo, va el poder de Dios conmigo. Y yo vengo en el nombre de Jesús a declarar sanidad en esa vida. Y hemos visto, hermano, y hay testimonios en esta iglesia de cómo Dios ha obrado poderosamente en la vida de varios hermanos en este lugar. Con sanidades, con milagros que hemos visto en esta casa, hermano. Pero es porque ha habido fe en el pueblo. Quiero cerrar con esta cita de Efesios en el capítulo 4, acompáñeme por favor. Aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y le escribe esto, mire, Efesios capítulo 4, verso 14. Dice Efesios en el capítulo 4, verso 14, quiero leerle en la Nueva Traducción Viviente, dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. En ese mismo verso, en la traducción del lenguaje actual dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Mi hermano, si está usted hoy en este lugar no es por casualidad. Si Dios lo trajo hoy a este lugar es porque quería que escuchara esta palabra. ¿Cuál es su fe? ¿En qué está creyendo? Porque solo venir a la iglesia no le da salvación. Le da salvación creer que Cristo murió en la cruz por amor a usted y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Él es ahora primicia de la resurrección a la que usted y yo también estamos invitados, amado hermano, a resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Y que creamos que esa es nuestra fe, en eso creemos, por eso vivimos. Y que no hay otro camino al Padre solo en Cristo Jesús, y a Él le alabamos. Yo quiero invitarle en esta hora que se ponga de pie. Y por favor, hermano, reflexione sobre esto. ¿Cuál es su fe? ¿En qué está creyendo usted hoy? ¿Realmente está cimentando su fe en la palabra de Dios? ¿Está cimentando su vida, su familia en el temor santo a Dios? Y es una tarea difícil, hermano. Hoy los jóvenes, los niños no quieren saber nada de Dios, no quieren saber de la iglesia. El mundo les atrae. Y la palabra aquí dice para que ya no sean como niños.
Pero sabe que hay niños de 20, 30, 40, 50 años fluctuando todavía en un pensamiento entre si hago esto o hago lo otro. Dios quiere que nos cimentemos, que nos fortalezcamos en su palabra. Que sea la palabra de Dios la que more en su corazón y que esa palabra produzca el fruto para el cual Dios la está enviando. Ahí con sus ojos cerrados, por favor, yo quiero en este momento que piense para usted mismo en qué ha creído, hermano, cómo ha estado practicando su fe. Si dice ser cristiano, evangélico, protestante, ¿cómo ha estado su testimonio de vida? ¿Ha marcado la diferencia allá afuera? ¿O se confunde con uno más del mundo? ¿Qué hemos hecho de nuestra vida? Porque dice la Biblia que usted y yo debemos ser sal de esta tierra. Que usted y yo ya fuimos rescatados de la vana manera de vivir que traíamos. Hoy tenemos una nueva vida. He aquí, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy Cristo es el que gobierna su vida. Hoy Cristo es el que tiene el control de su vida. Porque solo de esa manera llevaremos una vida sensata, digna, a la manera de Cristo. Por eso leíamos esta escritura donde el apóstol Pablo le decía a los efesios, para que nuestra vida cada día más se vaya pareciendo a Cristo. Yo quiero ser como tú. ¿Por qué no le decimos así al Señor, hermano? Yo quiero ser como tú, mi Cristo amado. Yo quiero ser cada día más como tú, parecerme cada día más a ti. Y hermano, entiendo que han habido problemas, dificultades que tal vez han debilitado su fe. En el nombre de Jesús, yo declaro que aquí hay poder de Dios hoy, en este lugar, porque el Espíritu Santo está en este lugar. Si usted ha estado debilitado en su fe por alguna aflicción y necesita que alguien ore por usted, ahí donde usted está, por favor, levante su mano. Ahí va a llegar un siervo. Ahí va a llegar una sierva y que va a declarar ese poder de Dios en su vida. No es con nuestras fuerzas, hermano. Nosotros de nosotros mismos nada tenemos. Es el poder de Dios. Creemos que el poder de Dios reposa en los hijos de obediencia. Y es Dios. Y es Dios obrando. El poder de Dios, hermano. Que su fe sea aumentada. Que su fe sea aumentada cada día más. Que viva conforme la voluntad de Dios. Créalo, por favor, créalo. Y creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste, creo en ti, aunque el sol se apagara, y yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas y eres quien me da la fuerza y a creer.